ya que de esa manera también se estimula el pensamiento, la creatividad de las personas. La siguiente diapositiva, por favor. ¿No? Por ejemplo, cuando uno entra, lo primero que observa es la zona de la recepción y esta pequeña rotonda, ¿no? Que es donde nosotros tenemos un pequeño espacio para sentarnos, compartir en una fogata, un ambiente cálido, sobre todo en este invierno que ha sido bastante pesado para muchos de nosotros, ¿no? Entonces, lo que se busca en el ecotour no es solamente que nosotros nos sintamos cómodos, que nosotros nos sintamos bien, nos sintamos digamos, en familia, sino que también nos sintamos en un lugar donde nosotros queramos regresar constantemente, porque lo que se busca en esta filosofía no es que solamente las personas que somos parte de esta filosofía sigamos aprendiendo o conversando sobre diferentes aspectos filosóficos y al mismo tiempo naturistas, sino que también las personas que nos visitan sientan ganas de poder aplicar algo de lo que han aprendido a lo largo de los recorridos que se realizan constantemente en el Ecotrulli, ganas de querer aplicarlo en sus vidas, en el día a día. Siguiente, por favor. Entonces, para eso nosotros contamos con diferentes servicios, como por ejemplo el hospedaje, ¿no? Hablando un poco de la parte turística, muchas personas a veces llegan y de repente un recorrido, que con una persona ingresa al Ecotrulli se le ofrece un recorrido a lo largo de toda la finca, en el cual se le explican cada uno de los ambientes que vamos a conocer también ahorita en esta presentación, pero a veces algunas personas no se sienten, digamos, completas con todo este servicio, sino que quieren un poquito más, quieren aprender un poco más a profundidad lo que se practica aquí en el día a día. No quieren convivir de alguna manera con nosotros. Entonces, para eso nosotros tenemos servicios como el hospedaje y el voluntariado. ¿No? ¿Podría pasar a la siguiente? Esos son los castillos que nosotros tenemos en el hospedaje, ¿no? Son dos castillos, uno que se llama Barshana y otro que se llama Shanket. En esos dos castillos nosotros contamos con diferentes tipos de habitaciones. Ambos castillos están, casi todo el 90% de las construcciones en la finca están hechos en base a barro. ¿Ustedes alguna vez habían visto o vivido en una construcción en barro? Claro, exactamente, el adobe, ¿verdad? Esos ladrillos, los ladrillos de barro se conocen como adobes, ¿no? Y se pegan con el mismo barro, que es un material bastante potente y al mismo tiempo bastante natural para construir. Ustedes saben, la mezcla de barro de construcción está hecha de algunos componentes principales que son la tierra, la piedra, la arena, hojas secas y agua, que son 5 elementos que nosotros encontramos en abundancia en el Ecotrulli Park. Hace aproximadamente 30 años, cuando nosotros adquirimos los terrenos de esta finca, que mide aproximadamente 3,5 hectáreas, nosotros pudimos observar de que encontrábamos todos estos elementos regados en el suelo. Lo que hace la mayoría de personas cuando encuentra un terreno, compra cualquier lugar para construir su casa, lo primero que hace es buscar todas las cosas que encuentra en el camino: tierra, piedras, arena, hojas secas, las junta y las tira como desmonte, ¿cierto? Lo que hicimos nosotros, en lugar de tirarla como basura, fue juntarla y mezclarlo con agua. La tierra, las piedras, las hojas secas, la arena, todo lo que encontrábamos dentro del terreno, lo íbamos mezclando con agua. Y de esa manera íbamos poco a poco elaborando nuestros propios bloques de adobe. Y al mismo tiempo elaborando la mezcla de barro para poder construir todo lo que hoy en día ustedes pueden encontrar en el Ecotrulli Park. Entonces, esos castillos de adobe, de barro, tienen dos modalidades. ¿Puedes retroceder un poquito? Tienen dos modalidades. La primera modalidad son las habitaciones tradicionales, en las que todos dormimos en casa, habitaciones cuadradas, ¿de acuerdo? Habitaciones normales, en las que cualquier persona puede llegar, hospedarse y tener una experiencia satisfactoria, ya que el barrio tiene una propiedad muy linda, es como un calefactor y un aire acondicionado natural, y las personas que de pronto alguna vez han ido a provincia y han dormido en una habitación o una casa de barro, seguramente se han dado cuenta de que cuando afuera hace calor, adentro se siente fresco, y cuando afuera hace frío, adentro se siente tibio, ¿no? El barro almacena la temperatura del ambiente y la bota hacia adentro de manera equilibrada. De esa manera las personas se sienten en un ambiente mucho más ecuánime también. Y tenemos esas habitaciones tipo Trulli, que es una arquitectura que nace en Italia. Dice esa arquitectura italiana que todas las estructuras con base circular le dan armonía y equilibrio a las personas que viven dentro, ya que dentro de esas estructuras las energías fluyen constantemente por la misma base circular. Eso nace en un principio científico que es el principio de la parábola invertida. Si ustedes observan, esos trullis son una parábola volteada de cabeza, ¿verdad? Y esa tipo de arquitectura se inició debido a que una persona, un arquitecto, en algún momento de su vida volteó un vaso sobre su mesa. Imagínense, solamente así. Ustedes hagan la prueba en casa, volteen un vaso, pónganlo de cabeza y traten de mover la mesa. Y ustedes van a observar que este vaso no se voltea o no se cae debido a la estabilidad de la base circular. La cimentación de estas construcciones está hecha de barro en un estado bastante líquido, muy parecido al lodo, con unas piedras muy grandes. Cuando la tierra comienza a moverse, en caso de un movimiento telúrico, las piedras comienzan a interactuar entre sí de la misma forma como lo hacen las placas tectónicas en el subsuelo.
De esta manera la casa se va a mover bastante. Sin embargo, al igual que un plato de gelatina, ¿alguien alguna vez ha movido un plato de gelatina? ¿Sí? ¿Alguna vez han visto que la gelatina se rompa, se caiga, se hunda o se deshaga? ¿No es cierto? ¿Por qué la gelatina se mueve junto con el movimiento telúrico, el movimiento o la onda de movimiento? Y una vez que se hace el movimiento, también se hace el movimiento de la gelatina. Y lo mismo pasa con esas construcciones. Esas construcciones tienen aproximadamente, la más joven tiene 19 años y la más antigua 21. Sin embargo, cuando uno observa las construcciones dentro del Ecotrulli, uno no encuentra que estén rajadas, que estén partidas o que estén dañadas estructuralmente, ¿no? Obviamente, con el pasar del tiempo, ya que estamos al lado de la playa, siempre hay que estarle haciendo como, digamos, arreglos externos, ¿no? Para mantener la estética. Sin embargo, la estructura está en perfecto estado, ¿no? Y eso se debe a que, por ejemplo, todos conocemos alguna casa, o casi todas las casas hoy en día en el mundo están hechas de concreto, vigas de acero, ladrillos, ¿cierto? ¿Esos son materiales para ustedes blandos o duros? Duros, ¿cierto? Entonces, cuando llega un movimiento sísmico, esos materiales duros generan resistencia o ponen resistencia. Esa resistencia genera fricción, la fricción genera calor y ese calor ocasiona que los materiales vuelvan a su estado natural, por lo tanto se rompen, se parten, se caen. ¿Cuántos de nosotros no conocemos una casa o un condominio de 2 meses de haber sido inaugurados y que ya tiene todas las columnas, todas las divisiones rajadas, ¿cierto? Entonces, eso no pasa en ese tipo de construcciones de barro debido a que es un material noble que al mismo tiempo es amigable con el medio ambiente, ya que si en 100 años más nosotros queremos destruir todas estas casitas para tener un modelo de repente diferente, lo único que va a caer de estas casitas, de esos trullis, es tierra, piedras, arena y hojas secas. Si yo lo vuelvo a mojar y lo vuelvo a mezclar, nuevamente puedo construir con esos materiales. Son materiales reciclados y reciclables, ¿no? Entonces es una manera también de contribuir con el medio ambiente, ¿de acuerdo? Este tipo de habitaciones son como canalizadores de energía. Ustedes saben que dentro de nuestro cuerpo nosotros tenemos 7 energías que se consideran, son los 7 elementos también, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado los 7 chakras, por ejemplo? ¿No? Estos 7 elementos son tierra, fuego, aire, agua, éter, que son los elementos físicos, y los elementos sutiles, que son la mente y la inteligencia. Según cómo fluyan esos elementos dentro de nuestro cuerpo, que fluyen como la sangre dentro de nuestro cuerpo, es como nosotros vamos a manifestar diferentes tipos de características, virtudes, defectos, manifestaciones que se van a dar en el día a día de nuestra propia personalidad, ¿de acuerdo? Y en función de eso es como nosotros tenemos que también aprender a canalizar nuestra energía. Siempre vamos a escuchar esa frase por parte de terapistas, terapeutas que buscan dar alivio a través de terapias holísticas, ¿no? Por ejemplo, la alineación de chakras, el reiki, la meditación en mandalas, la meditación en mantras, el canto con mantras, el yoga, tantas actividades que uno puede realizar en virtud de canalizar su energía. Y ese tipo de construcciones, que son los tulis, sirven justamente como una herramienta de esta canalización de energías, ¿no? Es una forma de descansar mejor, de tener una mejor experiencia, mucho más bonita y canalizadora, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente, por favor. Sí, la siguiente. Bueno, nosotros también en el Ecotrulli estamos muy preocupados por nuestra alimentación, ya que como parte de esa filosofía se practican principios de vida. Uno de esos principios de vida se conoce con el nombre de ahimsa. ¿Alguna vez habían escuchado esta palabra o la habían visto en alguna película quizá? ¿Sí? ¿Por ahí? Bueno, entonces esa palabra está escrita en sánscrito, que es la lengua madre de todas las lenguas, digamos que es la lengua más antigua del mundo, y esa palabra se divide en 2 partes, a y himsa. A significa no, himsa significa violencia. Por lo tanto, aquí se practica la no violencia. En esta finca, en este Ecotrulli Park, en este yoga monasterio, nosotros practicamos la no violencia, es decir, que somos pacifistas. Ser pacifista no quiere decir solamente ser bueno con las demás personas, sino también con las plantas y los animales. Por eso nosotros también retiramos cualquier tipo de consumo de carne animal de nuestro plato de comida. Es decir, que nosotros tomamos también la decisión de volvernos vegetarianos. Ahora, uno puede decir ser vegetariano es solamente dejar de comer carne, ¿no? Pero en realidad no, también se trata de comer saludable, porque yo puedo ser vegetariano y comer papas fritas toda mi vida, ¿no? Entonces, lo que se busca aquí es que nosotros también tengamos una alimentación balanceada, y es por eso que cultivamos y cosechamos más del 80% de nuestros propios alimentos. De esa manera evitamos consumir químicos también a través de ellos, ¿no? Por ejemplo, para esto nosotros tenemos 2 métodos de fertilización, ya que estamos al lado de la playa, al lado del mar y digamos en los límites de un cerro. Por lo tanto es un terreno donde no debería crecer vegetación. Sin embargo, tenemos métodos que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años de otras chakras que están alrededor, que nos han ido enseñando, ¿no? Uno de ellos es a través de los baños. Aunque suene loco y suene divertido, es a través de los baños. Nosotros tenemos un sistema
conocido como eco-toilet o baños secos. ¿Alguna vez han visitado ahí en el Ecotrulí? ¿Han visto los baños? ¿Alguno? ¿Sí? Son diferentes, ¿cierto? Ese sistema, llamado eco-toilet o baños secos, funciona así. Todos en su casa tienen un inodoro, ¿cierto? El inodoro tiene un tanque de agua. Ese tanque de agua contiene en promedio de 8 a 14 litros de agua. Por lo general, la mayoría de los tanques de agua contienen esa cantidad de litros. Cada vez que nosotros bajamos la palanca, se están desperdiciando esa cantidad de agua. Una persona no va al baño una sola vez al día, por lo menos 4 o 5. Es decir, que una persona en promedio desperdicia de 50 a 75 litros de agua diarios. En una familia, promedio de 4 o 5 personas, la estadística dice que se desperdician de 200 a 250 litros de agua solamente en un día. Y se desperdician porque el agua que sale del inodoro lamentablemente no sale limpia, y en Perú o en casi ninguna parte del mundo se cuenta con un filtro para luego poder tratar esta agua. Inevitablemente el agua llega a un desagüe que termina conectándose con el río, que deriva en el océano, contaminando también el mar. No solamente desperdiciando un elemento vital, sino también contaminando el medio ambiente. Imagínense si son 250 litros de agua, lo que se desperdicia solamente en un día, ¿qué es lo que se está desperdiciando en una semana, en un mes, en un año o en 10? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Simplemente retiramos el tanque de agua de nuestros inodoros. Puede ser cualquier recipiente, el que se utiliza como inodoro, de preferencia no reciclado, para de esa manera también contribuir con el medio ambiente. La persona lo único que tiene que hacer es sentarse, se deposita la feca, la orina, y lo único que tiene que hacer al terminar es cubrirla con un poco de aserrín. El aserrín tiene dos virtudes. La primera es que retira todo tipo de humedad de la feca, y la segunda es que neutraliza cualquier tipo de olor. Por lo tanto, el baño no huele feo y al mismo tiempo está seco. Pero eso nos permite que al final del día nosotros podemos retirar esos recipientes y llevarlos a la parte de atrás de la finca, donde tenemos aproximadamente 200 metros cuadrados, donde tenemos unas camas especiales donde se trabajan esos desechos orgánicos durante aproximadamente un año, en un proceso de secado del sol, a través del cual se eliminan todos los gérmenes o bacterias que pueda contener, y luego se mezcla con otros elementos orgánicos también para convertirlo en compost o fertilizante. ¿De acuerdo? Antes de ser utilizado, igual tiene que pasar por un examen siempre de agentes patógenos, para saber que no haya quedado ningún residuo, germen o bacteria, y todos los gérmenes efectivamente hayan sido desintegrados por el sol. Pero eso se utiliza como compost o fertilizante para los jardines y árboles ornamentales, ya que para los cultivos esperar un año para el compost es mucho tiempo, y necesitamos algo mucho más rápido. ¿Ustedes han visto alguna vez en los jardines o en los parques estas lombrices largas rojas? Son de la misma especie, de unas lombrices que son exactamente iguales, pero un poquito más chiquitas, que se llaman lombrices rojas de California o lombrices californianas. Tienen la virtud de comerse todos los alimentos y plantas en estado de putrefacción. Como todo lo que comen es alimento orgánico, su feca está llena de nutrientes. Y esta feca también, mezclada con otros elementos orgánicos como la bosa de vaca, que es antiséptica, los residuos de las hojas secas, las ramas, las raíces que caen de los árboles, todo esto se convierte en algo que hoy en día conocemos como humus. Ahora no vayamos a pensar, como digo siempre, que es el mismo humus que encontramos en Sodimar, ¿no? Cualquier cosa que tenga fecha de vencimiento definitivamente no es natural. Ese humus orgánico luego es llevado a la parte de los monocultivos y cultivos circulares que observamos aquí. Por ejemplo, esa es la parte de los monocultivos, donde tenemos lechugas, tenemos rábanos, tenemos beterragas. Siguiente diapositiva, por favor. ¿No? Tenemos, por ejemplo, las acelgas, ¿no? Los nabos. Esos son cultivos circulares. Esos permiten no solamente ahorrar espacio, sino también ahorrar agua, ¿no? De esta manera también concentramos mejor y utilizamos mejor nuestra cantidad de agua, que también debido a nuestras condiciones es una cantidad limitada, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de cuidar siempre las cosas que tenemos a disposición, y es por eso que tenemos este tipo de cultivos que nos permiten cultivar y cosechar comida orgánica que está libre de cualquier insecticida, pesticida, fertilizante artificial, que de alguna manera a largo plazo siempre nos va a causar daños en nuestro sistema digestivo y en general a todo nuestro cuerpo, ¿verdad? En la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a seguir avanzando. Bueno, también contamos con un área que son los juegos para niños, ¿no? Como les digo, originalmente esta finca no se pensó como un lugar turístico, sino como un monasterio en el cual nosotros podamos convivir y desarrollar nuestras prácticas espirituales diariamente, sin la necesidad de estar escuchando constantemente de pronto a lo que la mayoría de nosotros que vivimos o hemos vivido en ciudades estamos acostumbrados, ¿verdad? Al claxon, al ruido, a muchas personas caminando por doquier, gente apurada porque tiene que llegar a cierta hora a la oficina. Entonces, desvinculándonos un poquito de esto y alejándonos un poquito de todas estas distracciones que nosotros encontramos en la sociedad moderna, nosotros podemos vincularnos constantemente con nuestras prácticas espirituales. Entonces, debido a esto, con el pasar de los años,
y a todas estas constantes prácticas que hemos ido llevando a cabo, de alguna manera se llamó la atención de mucha gente que seguía con la intención o con las ganas de querer aprender un poquito más sobre esa cultura o esa tradición milenaria que es la Gaudiya Vaishnava, o como dijimos hace un ratito, los Hare Krishnas, ¿no? Entonces llegaba gente a la finca con la intención de visitarlos, y cada vez llegaban más. Luego las agencias turísticas también comenzaron a identificarse con este proyecto ecológico, y poco a poco comenzaron a llevar gente en los tours, personas que llegaban constantemente, así que poco a poco nos hemos ido adecuando un poquito, no a nuestras necesidades, sino que también a las necesidades de las personas que nos visitan, porque nosotros no queremos que lleguen y solamente encuentren un lugar donde sentarse y meditar en Dios, sino que también un lugar donde la familia pueda relajarse un poco y salir un poco de la rutina que quizá tienen el día a día. Entonces, con esa intención, hace aproximadamente 4 meses inauguramos un nuevo parque de juegos para niños, ¿no? Bastante bonito, construido totalmente con madera y sogas, ¿no? En la cual evitamos construir con materiales como el concreto, las vigas de acero, cualquier otro material que no sea natural, ¿no? Entonces tenemos un amigo que vino de Chile hace aproximadamente 1 año, y que luego en la segunda visita se le ofreció la posibilidad, ya que él es artesano, carpintero, se le ofreció la posibilidad de que él pueda apoyarnos con esa reconstrucción del parque de juegos para niños que ya tenía mucho tiempo, ¿no? Entonces él construyó, por ejemplo, podemos observar del lado de la esquina izquierda, podemos observar una casa del árbol, un arenero para que jueguen los más bebés, unos castillos que son los que observan aquí también, con columpios, sogas, agarraderas, resbaladeras, de todo, un mirador incluso en la parte de arriba para que puedan observar desde el ecotrolley la playa, ¿no? Entonces de esa manera también los niños, los papás pueden jugar. Todo esto tiene banquitas alrededor para que los papás siempre puedan supervisar a sus niños. La intención del ecotrolley es de que siempre hay personas que van a preferir caminar con nosotros en un tour y conocer la finca, conocer la tradición, y hay personas que de pronto simplemente quieren relajarse. Entonces para estas personas también tenemos espacios para que se puedan sentar en el gras, para que puedan conversar, puedan jugar con los niños, o que los niños tengan un espacio donde divertirse sin la necesidad de que los padres tengan que estar constantemente agarrándolos o estar pendiente de ellos, sino que simplemente bajo una supervisión controlada los padres puedan de pronto tener un momento de relajación también. Entonces es algo muy importante, sobre todo hoy en día donde la mayoría de los padres de familia no tienen mucho tiempo para compartir entre padres de familia, siempre están con los hijos, ¿no? Entonces, de alguna manera eso también es una alternativa para esas personas. Siguiente diapositiva, por favor. Trulli maestro. ¿Una siguiente? Bueno, nosotros tenemos este tipo de construcciones, como les hablaba, que son los trullis, ¿no? Este tipo de construcciones, como les explicaba, lo que busca es ser canalizadores de energía. Pero este trulli en particular, que se llama trulli maestro, también se le conoce con el nombre de Guru Ashram. Guru significa maestro espiritual, Ashram significa templo, eso también está escrito en sánscrito. Ese templo de Guru o ese trulli maestro nos habla de nuestro maestro espiritual, es como un monumento que tenemos nosotros en la finca a nuestro maestro espiritual. Cuando nosotros nos iniciamos en esta filosofía, como les expliqué hace un ratito, uno también recibe un maestro espiritual en su vida. Ahora, ¿qué es un maestro espiritual? Es algo muy sencillo. Todos, por ejemplo, conocen al Papa Francisco, ¿verdad? ¿Alguien alguna vez lo ha visto volar o hablar 20 idiomas al mismo tiempo? ¿No es cierto? Es una persona común y corriente, respira, come, habla, duerme igual que nosotros, pero al mismo tiempo es una persona que durante casi toda su vida se ha dedicado al estudio del mensaje o de la palabra de Dios. Y no solamente al estudio de ese mensaje, sino también a la práctica de esos estudios en su vida. Y es por eso que hoy en día él es una persona que está totalmente capacitada para poder liderar y guiar con su ejemplo a otros miles de millones de seguidores de la filosofía de Dios, ¿verdad? Y eso es un maestro espiritual. Una persona totalmente capacitada para poder enseñar con su ejemplo a otros seguidores de la filosofía. Existen muchas filosofías en todo el mundo, por lo tanto existen también muchos maestros espirituales. Pero básicamente, y lo que siempre hablamos en los recorridos respecto al maestro espiritual, es algo muy sencillo. De hecho, si alguien quiere aprender a ser carpintero, ¿con quién tendría que relacionarse? Con otro carpintero, ¿verdad? Si alguien quiere ser doctor, tendría que relacionarse con otro doctor, pero que tenga mayor experiencia que él. Y si yo quiero desarrollar vida espiritual en mi vida, entonces me junto con alguien que tenga experiencia en su vida espiritual suficiente como para poder guiarme en este camino que yo estoy empezando hacia Dios, ¿verdad? Ahora, en el año 1970, el primer maestro espiritual que sale de India llega a Estados Unidos, se llamaba Srila Prabhupada. Él llega por primera vez a Boston, a Estados Unidos, ya que esa filosofía solamente era conocida en India, ¿de acuerdo? Pero
a lo largo de 4 años, esta filosofía ya era conocida en todo el mundo. Y esto se debe a que, si recuerdan, entre 1970 y 1980 aproximadamente, es una época de muchos descubrimientos científicos y avances tecnológicos. Por lo tanto, tuvieron muchas conferencias también entre Srila Prabhupada y científicos, reporteros, médicos, estudiantes e incluso sacerdotes que estaban involucrados en temas científicos. Entonces, todas estas conferencias dieron como resultado muchos aportes espirituales a la comunidad, no solamente que seguía el Gaudiya Vaishnavismo, sino también a personas que seguían la filosofía católica, cristiana, musulmana, etc. Ya que esta es una filosofía que incluye muchos aspectos filosóficos de diferentes filosofías de alrededor del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una pregunta muy común que siempre le hacían a Srila Prabhupada tenía que ver con el karma y la reencarnación, ¿no? ¿Cómo es que el karma y la reencarnación funcionan o se hablan en esta filosofía? ¿Alguien alguna vez ha escuchado el término karma? Karma existe. Un montón de veces, ¿no? Bueno, el karma está explicado a través de una ley científica. La mayoría de personas siempre responde lo mismo, ¿no? Como, ¿qué te han dicho que es el karma? Bueno, el karma es lo que uno hace, regresa, que si uno escupe al cielo también cae, si uno tiene una pelota, la pelota va a caer por acción de la gravedad y así, ¿no? Pero en realidad eso no era muy tangible para los científicos, para los reporteros, para personas que eran obviamente personas educadas. Entonces, si la Prabhupada tuvo que, o se vio la obligación de relacionarse con ese tipo de personas y al mismo tiempo de relacionarse de una manera en la cual ellas pudieran entenderlo. Entonces, él fue la primera persona que fue reconocida como un erudito en teología por la Universidad de Harvard y Oxford en Estados Unidos, porque él explicó a través del desarrollo de un método científico teorías espirituales, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablaba del karma, él se fundamentó en algo tan sencillo como la tercera ley de Newton. Todos la conocemos, ¿verdad? Toda acción tiene una reacción de mayor o igual magnitud. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos en nuestras vidas genera una reacción positiva o negativa de acuerdo a la acción que hayamos realizado. Eso es el karma, sin más y sin menos. Bastante sencillo. Y así, muchos otros fundamentos filosóficos mucho más elaborados, obviamente, fueron basados en leyes científicas. Entonces, por ejemplo, también se hablaba de la reencarnación, ¿no? Muchas personas hablan, o digamos, algunas personas impersonalistas, personas ateas, personas agnósticas, o incluso personas religiosas, por lo general tratan de no tocar temas como la reencarnación, ¿cierto? Siempre lo evitamos porque no entendemos de pronto a plenitud de lo que se está hablando. Hay una frase en uno de nuestros libros sagrados que se llama Bhagavad Gita. Bhagavad en sánscrito significa la suprema personalidad de Dios y Gita significa canto, ¿no? En este libro, el canto de Dios, se habla de una conversación entre Dios y uno de sus mejores discípulos. Entonces, en esta conversación se tocan temas como la reencarnación. Y, por ejemplo, cuando se habla de reencarnación, una forma muy sencilla de entenderlo es solamente una frase que dice así: de la misma forma como una persona se cambia de ropa cuando la ropa está vieja e inutilizable, el alma espiritual, que es eterna. Todos sabemos que dentro del cuerpo no solamente somos un corazón que bombea sangre, ¿no? Somos un alma espiritual. Entonces, esa alma espiritual, que es eterna, se cambia de cuerpo. ¿En función de qué? De seguir aprendiendo. Porque según esa tradición antigua, lo que se busca es el aprendizaje para llegar a la conciencia de Dios o al amor por Dios. ¿Cómo así? Vamos a suponer que yo estoy parado aquí hoy día exponiendo, ¿cierto? Y que Dios se encuentra donde se encuentra nuestra amiga. Entonces, para yo llegar hasta donde está ella, tengo que dar una cantidad de pasos, ¿cierto? Cada paso está representado a través de una vida nueva. Entonces, en virtud de que yo siga avanzando en mis vidas, yo voy a seguir acercándome a Dios. Pero eso no quiere decir de que yo solamente voy a avanzar en dirección a Dios. Eso quiere decir que yo también puedo retroceder. Entonces, ¿cómo yo puedo retroceder? Hablando del karma, justamente. Cuando una persona realiza actividades piadosas o actividades positivas, la persona está avanzando espiritualmente. Y cada vida va a haber un avance y un avance y un avance, y la persona se va acercando un poquito más y un poquito más hasta que pueda llegar a donde se encuentra Dios. Por el contrario, si es que yo realizo la mayor cantidad de actividades negativas a lo largo de mi vida, entonces yo estoy retrocediendo, exactamente. Entonces, a través de eso es como se explica. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos de repente que en una sola vida es suficiente para aprender, lo suficiente para llegar a un estado de conciencia de Dios. No es suficiente tiempo. ¿A quién le parece mucho tiempo 80 años, por ejemplo? ¿O quién ha conocido a una persona que a los 80 años ya haya sido perfecta o una santa? Muy difícil, ¿cierto? Sin embargo, conocemos personas que de alguna manera han llegado a cierto tipo de santidad, como los maestros espirituales, ¿no? Como los papas, por ejemplo.
Entonces, de esa manera es como se explica también temas como la reencarnación. Y debido a eso es que hoy en día Srila Prabhupada, como les dije hace un momento, es reconocido como un erudito en teología por la Universidad de Harvard y de Oxford en Estados Unidos. Hay una pregunta que siempre hacen las personas cuando llegan al Ecotruli o cuando llegan a cualquier tipo de finca ecológica, monasterio o templo que se encuentran alrededor de todo el mundo, que es una pregunta clásica, ¿no? ¿Cómo se llama tu Dios? ¿O cómo se llama tu religión? ¿Verdad? ¿Alguien alguna vez ha preguntado eso cuando ha llegado a una iglesia diferente de repente de la filosofía que uno practica? Sí, ¿cierto? Entonces, si era preocupado cuando le hacían esta pregunta, él era bastante sencillo para responder y bastante humilde. Esa pregunta se responde de la siguiente manera. Dios en la India, en esta tradición Gaudiya Vaishnava, se conoce con el nombre de Krishna. Sin embargo, Krishna no es diferente a Cristo, Alá, Buda, Yahvé, Zeus, Poseidón, como quieran decirle. En realidad, según esta tradición, solamente existe una religión en todo el mundo, que se conoce con el nombre de Prema Bhakti, que significa amor puro por Dios, o amor puro por el servicio de Dios. Porque si uno lee la Biblia, por ejemplo, ¿cuál es el mensaje principal de toda la Biblia? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Si uno lee el Corán, el mensaje principal sigue siendo amar a Dios sobre todas las cosas. Si uno lee el Torá, el mensaje sigue siendo amar a Dios sobre todas las cosas. Si uno lee el Bhagavad Purana, el Isopanishad, el Bhagavad Gita o tantos libros sagrados que hay alrededor de todo el mundo, siempre va a encontrar el mismo mensaje principal: amar a Dios sobre todas las cosas. Porque todas las religiones, o lo que ahora conocemos como religión, según esa tradición, se conoce por una frase que dice así: Kala, Desha, Patra. Eso en sánscrito, estas tres palabras quieren decir Kala, tiempo, Desha, lugar, Patra, circunstancia. Por lo tanto, en ese sentido, Dios se manifiesta de diferentes formas, en diferentes tiempos, en diferentes lugares y bajo diferentes circunstancias. Es por eso que hoy en día conocemos muchas personalidades de Dios alrededor de todo el mundo. Sin embargo, la esencia de todas ellas siempre es la misma: el desarrollar amor hacia Dios. Y eso es lo que se conoce como religión eterna, o en sánscrito, Sanatana Dharma. Religión eterna, Sanatana, eternidad, Dharma, religión. Entonces, ¿cuál es el verdadero concepto de religión? Según esta tradición antigua, es el amor por Dios. El resto, simplemente, todo nuestro proceso es la filosofía.